hermanos. Queremos saludar a todos y esperamos que todos se encuentren bien. Y queremos hacer la invitación que adoren al Señor con nosotros. Levantado una y otra
paz de Cristo, estimados hermanos y amigos. Una vez más en esta mañana, en este día, venimos ante Dios y ante ustedes con alegría por la oportunidad que Él nos permite de reunirnos, de ocuparnos estos momentos, pero con tristeza por no podernos congregar en nuestros templos. De todas maneras, agradezco a Dios y estoy feliz por tener la oportunidad de venir ante ustedes para invitarles a una breve meditación, naturalmente tomando en cuenta lo que tradicionalmente se celebra hoy, que es la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Quisiera decir un poco acerca de la obra de Dios, de los planes de Dios. En los planes de Dios no existe nada por accidente. Todo obedece a un plan, a un programa establecido previamente por nuestro Dios. Entonces la resurrección de nuestro Señor Jesucristo no fue un accidente, no fue algo semejante, obedeció y obedece a un programa previamente establecido por Dios. Y vamos a leer algunas escrituras con la intención de confirmar esto. El propósito de esta meditación es confirmar lo que ya dije, lo establecido por Dios, el programa establecido por Dios. Confirmarlo. Y preguntarnos en algún momento, ¿qué hemos hecho? ¿Qué estamos haciendo? ¿Y qué haremos con esa obra maravillosa, única en la historia de la fe de los creyentes? Única en la historia. ¿Qué hemos hecho y qué estamos haciendo con esa obra maravillosa, perfecta, gloriosa y única? Voy a leer unas citas en la Escritura, en el plan profético, y luego vamos a confirmar un poco acerca de, vamos a decir, historia, y concluiremos preguntándonos una vez más qué estamos haciendo, o qué hemos hecho, o qué haremos con esa obra maravillosa de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. En el Salmo 16 y el verso 10, en un plan profético, dice este salmo: porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Es una de las escrituras proféticas hablando de la resurrección de Cristo. Luego en Oseas capítulo 6 versos 1 y 2. Venid y volvámonos a Jehová, porque Él arrebató y Él nos curará. Hirió y nos vendará. Nos dará vida después de 2 días. En el tercer día nos resucitará y viviremos delante de Él. Es unas escrituras proféticas que encontramos en la Biblia y que previamente anuncian la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. El profeta Isaías en el capítulo 53 describe los sufrimientos de nuestro Señor Jesucristo. Y entonces con esto queremos comprobar que la resurrección de Cristo no fue una historia, no es un invento, es una historia basada en hechos completamente programados, creíbles, profetizados, anunciados. Nada se hizo en oculto, nada fue por accidente. Cristo mismo anunció también estos acontecimientos. En Mateo capítulo 16 y verso 21 dice: desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Quiero, a manera curiosa o motivadora, dejar en el pensamiento de
de todos los que nos escuchan y nos sintonizan. Se dice que Cristo fue crucificado el viernes como a las 3 de la tarde aproximadamente. Cristo aquí textualmente dice en esta escritura, resucitar al tercer día. Entonces, si se analiza cronológicamente del viernes al domingo, aunque también se cuestiona si realmente Cristo resucitó el domingo. Entonces, como nota curiosa o motivadora para investigar y orar a Dios, dejo este pensamiento. Se cuestiona si Cristo resucitó el domingo por la mañana o también si fue crucificado el viernes por la tarde. Es una nota curiosa y motivadora para investigar a los que les interesa investigar. Su investigación les invito a que la acompañen de oración y súplica delante del Señor para pedirle su ayuda y su dirección. Lo que vamos a enfocarnos en esta ocasión es la resurrección de Cristo, anunciada, profetizada, anunciada por Cristo mismo y confirmada posteriormente con un motivo, una razón muy importante. En Mateo capítulo 17, versos 22 y 23, anunciada la resurrección de Cristo por él mismo, dice, estando ellos en Galilea, Jesús les dijo, el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres y le matarán, mas al tercer día resucitará. Y ellos se entristecieron en gran manera. Mateo capítulo 17 versos 22 y 23. Y en Lucas capítulo 18 versos 31 al 33 dice, tomando Jesús a los 12 les dijo, he aquí subimos a Jerusalén y se cumplirán todas las cosas escritas por los profetas acerca del Hijo del Hombre. Pues será entregado a los gentiles y será escarnecido y afrentado y escupido, y después que le hayan azotado le matarán, mas al tercer día resucitará. Hermanos y amigos, no son las únicas escrituras que están en la Biblia que hablan acerca de la resurrección anunciada tanto por los profetas como por el mismo Cristo. ¿Qué queremos enfatizar? ¿Cuál es el enfoque de esto? Hermanos y amigos, el enfoque es afirmar nuestra fe, nuestra convicción, primeramente en la palabra, en las promesas de Dios. Porque el apóstol Pablo escribe por ahí en primera a los Corintios, en el capítulo 15, y el verso, por ejemplo, el verso 17. Primera a los Corintios 15, 17 dice, y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. En otras palabras, lo que Pablo está diciendo, que la resurrección de Cristo es una realidad en algunos y por algunos despreciada, ignorada, menospreciada. Pero recordemos que nuestro trato, nuestra relación con Dios es por fe. Por fe nos apropiamos la resurrección de nuestro Señor Jesucristo para que se cumpla la palabra de Dios que dice que los que viven y mueran en Cristo no morirán eternamente. Entonces necesitamos estar convictos, estar convencidos de la realidad de la resurrección. Una realidad que quiso opacarse, que quiso ignorarse, pero había un plan establecido por Dios. Y lo que Dios decide hacer
Cuando Dios decide hacer algo en sus planes, Él lo realiza pese a todos los obstáculos que el ser humano a veces por ignorancia o por necedad quiera poner. Hay testimonio en algunas citas bíblicas de quienes por alguna razón o motivo ignorante trataron de limitar o de estorbar la actividad y el ministerio de Cristo. Según San Juan 11, 45 al 47, se forma un complot para matar a Cristo. Pero no fue posible porque no era el tiempo de Dios. En San Juan 8, 59 también lo quisieron apedrear y tampoco se realizó porque no era el tiempo de Dios. Entonces, el Señor Jesucristo también aclara y motiva en San Juan capítulo 13, verso 19 y capítulo 14, verso 29, hay unas palabras semejantes. Y dice el Señor, lo he dicho antes para que cuando suceda, creáis. Él anunció claramente, con tiempo anticipó su sacrificio, su resurrección. Y lo dijo antes de que sucediera, solamente que cuando sucedió, pues por alguna razón no se tomó en cuenta como debiera haberse tomado. Entonces, ¿qué haremos nosotros con esa obra preciosa? Algo que duele y que atormenta mi corazón es la ignorancia o el rechazo necio de las gentes en cuanto a la obra de Dios. Queremos las bendiciones, queremos la protección divina, pero no queremos sujetarnos al plan establecido por Dios. Dios, nuestro Dios, es un Dios de orden. Por eso Pablo dice que se haga todo decentemente y en orden, porque nuestro Dios es un Dios, es el único Dios todopoderoso y es el único Dios de orden, un orden perfecto en toda su creación, en toda su obra, incluyendo la obra de redención. ¿Qué vamos a hacer? Bueno fuera que no solamente recordáramos tradicionalmente, históricamente, la resurrección de Cristo. Bueno fuera que la recordáramos con gratitud, con reconocimiento, porque Él no solamente dijo que nos ama, sino lo demostró haciendo lo que ningún otro líder religioso ha hecho, que es dar su vida por los creyentes que creyeran en Él. Había un plan, había un programa que tenía que sujetarse y realizarse, como dije, pese a los estorbos y a las malas intenciones de mucha gente ignorante o necia, había un plan. En San Juan, en el capítulo 17, verso 1, mire lo que dice, hablando de un plan, de un programa establecido y rigurosamente y manifiestamente cumplido. San Juan 17, 1 dice, estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo, Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Había un año, había un mes, había un día, había una hora, dice este texto, la hora ha llegado. Por eso los que intentaron estorbar al plan de Dios antes de tiempo fracasaron, porque nadie puede ponerle estorbos a Dios cuando Dios decide hacer algo en su plan. Entonces, estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo, Padre, la hora ha llegado. Había llegado la hora en que Él iría al Calvario, lo llevarían a la tumba y conforme a sus
anuncios proféticos y de los profetas, Él resucitaría al tercer día. Gálatas capítulo 4 y el verso 4, muy fácil de memorizar. Dice Gálatas 4:4, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, otra vez, cumplimiento de tiempo, había un programa, había un año, había quizás un mes, había una semana, había un día, había una hora en que llegaría el cumplimiento del tiempo en el plan de Dios y todas las cosas programadas y previamente preparadas por Dios, le pareciera a quien le pareciera o no le pareciera a quien le pareciera, esas cosas habían de realizarse, habían de suceder, porque era parte del plan de nuestro Dios. Ahora, todo ese esfuerzo y toda esa obra y todo ese trabajo, ese esfuerzo de los profetas, ese esfuerzo de los discípulos de Cristo, de los apóstoles, ese esfuerzo de todos ellos para incluidos en el plan y para realizar el plan, había un motivo. Y el motivo es el amor. El amor que Dios nos tiene, el amor que Dios le tiene a usted y a mí. Entonces, le invito a que reflexionemos de una manera más sincera, de una manera más honesta, y nos preguntemos, ¿qué hemos hecho? ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué haremos con ese sacrificio redentor de nuestro Señor Jesucristo? Que recordarlo no sea solamente una historia tradicional, sino que sea, hermanos, una motivación de gratitud y de reconocimiento para alabarle, para glorificarle, para servirle, para darle honra y gloria a nuestro Dios. Quiero concluir con lo siguiente. Dice Hechos capítulo 2 y los versos 22 al 24. Hechos capítulo 2, versos 22 al 24. Varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. A este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos crucificándole, al cual Dios levantó, sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Era imposible que fuera retenido por el sepulcro. Quienes lo mataron y lo sepultaron creyeron que había concluido un tiempo de ese liderazgo. Pero Dios había prometido, Cristo había dicho que resucitaría y lo manifiesta y lo cumple y lo hace por usted y por mí, por amor y para honra y gloria de Él. Era imposible que fuera retenido por la muerte, por la tumba. Y eso debe de despertar en nosotros una grande gratitud y reconocimiento a Dios por todas las obras tan maravillosas, tan inconcebibles para el ser humano. Por eso batallan con la resurrección, porque es inconcebible, pero para Dios nada es imposible y para Dios todo es posible. Termino con un texto y les invito a que reflexionemos en él. Dice Romanos en el capítulo 4, versos 23 al 25. Y no solamente con respecto a él se escribió
que le fue contada. Está hablando de Abraham. Sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada. Esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro. Necesitamos creer, necesitamos entender, necesitamos confirmar con nuestra mente, con nuestro entendimiento, que Cristo fue profetizado. Llegó el tiempo en el cumplimiento de su obra, y entonces se cumplió todo lo escrito sin faltar nada de ello. También la Biblia dice que fue resucitado para nuestra justificación. Entonces, San Pablo dice en el capítulo 5 de Romanos, verso 1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Pero ¿qué hubiera pasado si Cristo no hubiera resucitado? No tendríamos justificación. Por nuestra fe en Cristo, usted y yo somos justificados. Y estamos en condiciones de acercarnos nosotros al trono de la gracia. Pero sin Cristo no podemos. Quiera Dios que entiendamos y creamos y aceptemos esta realidad. Si usted anhela la vida eterna, alléguese a Cristo, acérquese a Cristo, y solamente Él nos podrá llevar al trono de la gracia ante la gloria eterna. Vamos a orar y damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Padre, gracias por esta oportunidad y privilegio que nos has permitido. Permite, Dios mío, que ese sacrificio glorioso, que esa obra maravillosa y única que tú hiciste a favor nuestro, que no sea en vano. Llega a los corazones más incrédulos, más rebeldes. Llega a ellos, mi Padre, así como llegaste al mío, llega al corazón de cada una de esas personas, de esas almas. Tócales. Libéralos de esa incredulidad, de ese fanatismo, de todas esas cosas que les estorban. Libéralos como me liberaste a mí. En el nombre de Jesucristo te lo pido, y dales en su corazón y en su vida la esperanza de la salvación y de la vida eterna. Gracias, mi Padre, te pido y te ruego todo en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Amén. Gracias, hermanos. Dios los bendiga.